trabajaba como mandadero. Debido a su entusiasmo al realizar las tareas que le eran encargadas, no pasó mucho tiempo antes de que lo nombraran jefe de mandaderos. Pero para el carácter inquieto de Pedro, este trabajo no llenaba sus expectativas, así que comenzó a laborar como aprendiz de carpintero en el taller de un hombre llamado Jerónimo Bustillos, lugar en el que estuvo durante 5 años. En un ambiente de bromas constantes y sobre todo, un lugar en el que diariamente aprendía cosas nuevas, Pedro se sentía totalmente a gusto y más feliz se sentía cuando llegaba a su casa a dejar su sueldo. Estaba logrando su propósito, que era el ayudar a sus padres para que sus hermanos pudieran comer bien y sobre todo, continuar con sus estudios. En sus tiempos libres y sin dejar sus responsabilidades de lado, Pedro también era un muchacho amiguero que salía a platicar y a cantar las canciones de moda. Un muchacho tan trabajador, tan simpático y tan bondadoso, comenzaba a producir en las mujeres que lo conocían un encanto especial. A los 17 años, las jovencitas se acercaban a oírlo cantar cuando estaba con sus amigos, y no pocas pasaban cerca de él para poder mirarlo fijamente, mientras se sonrojaban si él volteaba a verlas. A esa corta edad, Pedro tuvo su primera hija, una hermosa niña producto de su romance con su primera novia, Guadalupe. Pero en ese momento, la vida de Pedro estaba a punto de cambiar, y poco o nada supo de la niña después de su nacimiento, ya que la mamá de la niña y la familia de ella se encargaron de la pequeña. Cambio de aires. Dentro del taller, las melodías no se separaban de su mente, y cuando ya tenía más experiencia en la creación de instrumentos con madera, fabricó su primera guitarra, en la que ensayaba las canciones conocidas junto con otras que él mismo creaba, mientras su padre le enseñaba a tocar el violín en su hogar. Aún a pesar de todos los esfuerzos laborales que realizaban su padre y él, Pedro notaba que la situación familiar no cambiaba mucho. Era sostenible, pero no había logrado realmente una mejoría. Ambos habían creado una orquesta llamada La Rabia, cuya fama era conocida por toda Sinaloa, en la que cobraban 10 centavos por pieza. Pero Pedro quería algo más. Así que, aún ante las lágrimas de Doña Cuca, partió a Culiacán con su padre en busca de un mejor futuro. Una vez en Culiacán, ambos vivieron con carencias durante algunos meses. Pedro pasaba los días buscando oportunidades de trabajo, hasta que, gracias a sus dotes musicales, pudo entrar a la ya conocida Orquesta Estrella de Culiacán, en la que trabajaba de baterista y cantante, y dado que no se había ido solo y nunca pensó solo en él, logró que su padre entrara a la orquesta también. Ahí le pagaban 50 centavos por bolero cantado, además de su sueldo como baterista. Esa era la orquesta más prestigiada de Culiacán. Por esa razón, las cualidades de Pedro iban siendo reconocidas por toda la aristocracia. Aquel hombre de voz maravillosa y cabello engomado era cada vez más admirado por las jovencitas de todas las clases sociales, comenzando así a formarse la figura artística del ídolo. En uno de tantos eventos sociales de la orquesta, a Pedro lo observaba Carlos Rodríguez, un gran aristócrata de la sociedad de Culiacán. Admirado por la capacidad de Pedro para aprender a tocar los instrumentos musicales, lo invitó a su casa, en donde él mismo tenía un piano, para darle a Pedro lecciones de ese instrumento que tardó poco tiempo en dominar. Poco a poco y después de varias horas de trabajo entre su padre y Pedro, pudieron ir guardando dinero, por lo que en cuanto tuvieron la oportunidad, mandaron traer al resto de la familia a Culiacán. Fueron 2 años en los que no vivieron en la opulencia, pero sí un poco más holgados en las cuestiones económicas. Por fin, Pedro se reunía nuevamente con su mamá y con sus hermanos más queridos, Ángel y Carmela. En sus tardes de descanso, alcanzaba a observar en el cielo aquellas enormes naves que parecían pájaros, que volaban libremente sobre ese gran espacio. A pesar de todas las responsabilidades que tenía, Pedro apenas era un jovencito de 19 años lleno de ilusiones y fantasías, y pronto en él comenzó a nacer la curiosidad por los aviones.
Se preguntaba cómo eran los pilotos. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.